coincide con que es el final de la expiración. Por lo tanto, es de -5. Y ahora si yo le digo hasta cuánto llega a tener depresión a nivel de la pleura durante la inspiración, en ese caso sí es el máximo, que es -7.5. O al final de la inspiración, también es -7.5 porque le estoy preguntando de este puntito que está por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Ahora, la presión alveolar, yo les dije, es un centímetro de agua, ¿eh? Solamente es necesario modificarlo 1 centímetro de agua para que se meta y se saque el volumen corriente, que de cuánto era, de 0.5 litros, que es lo mismo de 500 mililitros. Es la presión, solamente varía de 1 centímetro de agua. Obviamente, si nosotros queremos meter, necesitamos una presión negativa para jalar todo este aire. Si nosotros necesitamos expulsarlo, o sea, expirar, necesitamos una presión positiva para expulsar este aire y ganarle, digamos, al aire de la atmósfera. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, No. este, ah, Lisette Ortiz Altamirano. Lisette. Sí. Dime quién secreta el factor surfactante. ¿Me puedes repetir? Es que mi teléfono está trabando un poco. Sí, claro. ¿Quién secreta el factor surfactante? Ah, los neumocitos tipo 2. Ok, ¿y para qué nos sirve? Era para como que bueno, como que no se, por las presiones que tenga el pulmón no se caiga, algo así, no se colapse, para eso era, ¿no? Sí, para que no se Como colapsen los alvéolos, porque recuerden las que velas. Ajá. están recubiertos de algún líquido que tiene una tendencia pues a colapsarse según la ley de Laplace, que va a hacer que este diámetro se ocluya. El agente tensoactivo, recordamos que está secretado por estos alveolitos, esas células respiratorias tipo 2 que recubre esta superficie, evita que se colapse, disminuye la presión un doceavo hasta unos 5 dinamos, desde unos 70, o sea, desde unos 70 dinas, que sería lo normal sin el agente tensoactivo, hasta más o menos unos 5 a 30 milímetros de mercurio, perdón, milímetros de mercurio, digo, dinas. Ahora, sus componentes, yo les mencionaba que no solamente evitan el colapso, también tiene un componente inmunológico que nos ayudan como, para ayudar como, no solo como barrera, sino también como ¿cómo decirlo? Un componente que ayuda al reconocimiento. Pero bueno, eso lo verían cuando lleguen a la parte uno, digamos. Ahora, sus componentes, calcio, apoproteínas, dipalmitoidil, dipalmitoidil, inositol, colina. Este es el principal componente. Y bueno, ese es el que evita y el que se coloca de esta forma, como ustedes lo están viendo, ¿va? ¿Cómo dijiste que era? ¿Acetol colina? ¿Cómo? Ay, no me voy a repetirlo. Este, es O lo dipal, puedes escribir en el chat. A ver, es dipalmitoidil fosfatidil colina. A ver, lo escribo, a ver. Ay, creo que no sé. Dipal- Este. Déjenme acepto otros dos compañeros. Gracias. Este es el principal componente.
Ahora, llegamos hasta acá y esto es lo que estábamos revisando. El volumen corriente es el más sencillo. Decíamos que era de 0,5 litros, o sea, 500 mililitros, y en la respiración basal, nada más. O sea, con el diafragma contrayéndose y relajándose, logramos el volumen corriente. Ahora hay un volumen que se llama volumen de reserva inspiratoria y es que a partir de lo que nosotros podemos inspirar de forma basal, es decir, en esta parte, bueno, es que, bueno, activo otra vez esto, es que siento que, bueno, se ve, ¿verdad? Les decía, la respiración normal es así. En este punto alto, todo lo que podemos ingerir es el volumen de reserva inspiratoria. Y en el punto bajo, o sea, todo lo que podemos sacar más allá es el volumen de reserva expiratorio. O sea, ahora vamos a tomar en cuenta que el volumen de reserva inspiratoria es alrededor de 3 litros y el volumen de reserva inspiratoria va a ser de 1,2 litros, o sea, de 1200 mililitros. Todo esto sumado, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de corriente y el volumen de reserva expiratoria, nos dan una capacidad. Nosotros ya vimos que las capacidades se forman por más de dos volúmenes, o dos o más volúmenes, y es la capacidad vital. Digamos que la capacidad vital es lo que nosotros, la parte fundamental que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Por qué? Porque es desde un punto de mayor esfuerzo, tanto positivo como negativo. Esta capacidad vital es la que se va a modificar mucho durante la vida, porque obviamente tiene estos componentes y existen tablas que nos van a decir, eh, dependiendo de nuestra constitución corporal, es decir, cuánto midamos y si somos mujeres, si somos hombres, incluso la nacionalidad va a empezar a variar. Ahora, cuando se hace un estudio que es la espirometría, este es uno de los parámetros que mayormente se miden. Y aquí podemos definir a la capacidad vital desde un punto de mayor inspiración hasta un punto de mayor expiración. Es decir, desde un... Ahora, aquí era bien gracioso porque nuestro doctor de neumo nos decía que realmente es desde la inspiración forzada hasta la expiración forzada. Entonces él decía que teníamos que hacer el esfuerzo real, o sea, y teníamos que expulsarlo de forma rápida y de forma energética a través de la boca. Como esto se mide así, entonces literal, pero bueno, ya si ustedes lo conocen verían lo gracioso que hacía este señor, porque literal tenías que hacer toda esta expresión. Ahora, entonces, desde este punto máximo hasta el punto máximo de expiración, esa es la capacidad vital. Nosotros también tenemos lo que nos va a sobrar, o sea, lo que no podemos sacar de nuestros pulmones por más que expiremos. Ese es el volumen residual. ¿Qué tiene de importante el volumen residual? Que no se puede medir a través de la espirometría, se tiene que medir forzosamente a través de otro estudio que es la de pletismografía corporal o por el método de dilución de helio. Y si nosotros sabemos que el volumen residual no se puede medir, cualquier capacidad que involucre el volumen residual tampoco se puede medir de forma directa con la espirometría. Es decir, ustedes si ven el diagrama, ven acá que dice capacidad residual funcional, que es el aire que se queda al final de una expiración basal, es decir, acá. O sea, es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, lo que normalmente está en nuestros pulmones de forma basal. El volumen residual es lo que máximo que se puede conservar después de una expiración forzada. Entonces, ¿cuáles no se pueden medir de forma directa? El volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. ¿Cuál es la capacidad pulmonar total? La capacidad vital más el volumen residual, o bien la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional, o bien el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. El chiste es que sumen todos los volúmenes y lo que nos da es la capacidad pulmonar total. ¿De cuánto es la capacidad pulmonar total normalmente?
De 5 litros, 800. 5.8 litros. Bien, y si se dan cuenta, ¿de cuánto era, si no sé si recuerdan, el gasto cardíaco? 5 litros. De De 5 5 a a 6 6 por minuto. litros. Entonces quiere decir que no se oxigena al 100% el gasto cardíaco. ¿Están de acuerdo? Sí están de acuerdo, ¿verdad? Que es como un octavo lo que va a quedar realmente sin. ¿Sí? Sí, pues serían los 200 mililitros que no se re- Vale, entonces eso recuérdenlo porque hay un cociente que depende de este tipo de parámetros. ¿Hay alguna duda respecto a los volúmenes y capacidades pulmonares? Creo que no. No, oye Marco, dijiste que la capacidad funcional residual era la que tampoco se va a poder medir, ¿verdad? No, no se puede medir porque te digo que todo lo que incluya el volumen residual no se puede medir de forma directa. Ok, Entonces, gracias. vemos aquí que el volumen residual se incluye tanto en la capacidad residual funcional como en la capacidad pulmonar total. Esos no se pueden medir de forma directa. Ok. Ahora vamos a ver algo aquí. En todo momento nosotros estamos respirando. Y yo les dije a ustedes que hay una zona que es la de conducción, a través de la cual realmente no se lleva a cabo la respiración, no hay un intercambio de gases respiratorios. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que está ocupando un espacio, está almacenando cierta cantidad de aire que no está siendo efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Esta zona nosotros tenemos que atravesarla para llegar a la zona respiratoria. Pero como aquí no ocurre una respiración efectiva, se le da un nombre, se le dice espacio muerto. Este espacio muerto, este, puede ser de dos tipos, espacio muerto anatómico versus espacio muerto fisiológico. ¿Alguien leyó algo de esto? Pues yo había leído acerca del espacio muerto fisiológico, que pues iba a ser el que no va a estar participando cuando hay intercambio de gases y que, bueno, por lo regular nada más se usa como para ver la medición de la función que tiene pues el pulmón y ya. Ya, bueno, del ¿Y cuál espacio. es la diferencia entre el espacio muerto anatómico contra el espacio muerto fisiológico? Porque el espacio muerto fisiológico, o sea, nada más se encarga de donde no hay intercambio, donde no participa en el intercambio gaseoso, pero el espacio muerto anatómico sí participa en todas las vías que llevan la conducción para la respiración. Y bueno, según yo, esa es la diferencia. ¿O me Más o equivoco? menos, veámoslo Yo, así. bueno, yo había leído que, por ejemplo, el espacio muerto anatómico tenía, su capacidad era de 150 mililitros y Ujú. que en el fisiológico, cuando tenía, por ejemplo, patologías como enfermedades pulmonares o defectos en la ventilación, dobleteaba su capacidad. Bueno, sí, puede dobletearla, obviamente no es un requisito para que sea el fisiológico. Vamos a explicarlo así. Hay zonas donde ocurre la ventilación alveolar, o sea, donde realmente los alveoles están renovando este aire que está siendo intercambiado con los gases respiratorios, con la sangre, ¿no? O sea, zonas que están tanto bien ventiladas como bien irrigadas. Estas zonas son los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Hasta ahí dijimos que ocurre la respiración. Entonces, todo lo demás que esté corriente arriba, es decir, tráquea, bronquios, bronquiolos, segmentarios, hasta los terminales, todo esto es la zona o espacio muerto anatómico de forma normal. Pero hay situaciones en las que un alveolo puede no estar irrigado porque haya una obstrucción, porque hay alguna patología, no está siendo irrigado, pero sí está ocupando aire, sí está conteniendo aire que en este caso pues no está involucrado en la respiración.
Y esto es obviamente más de forma patológica. Y como no está siendo involucrado, este aire se está desperdiciando porque estos alvéolos no están irrigados. En este caso, nosotros podemos decir que este es el espacio muerto fisiológico. El anatómico solamente es el que corresponde de forma normal y el fisiológico es donde realmente hay alvéolos donde no están ocurriendo la respiración, donde hay sacos alveolares, donde hay conductos alveolares, los respiratorios que normalmente sí deberían estar participando en la ventilación y no lo están haciendo. Por eso este es el espacio muerto fisiológico. En una persona normal, el espacio muerto anatómico va a ser el mismo que el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener alvéolos disfuncionantes o que no estén siendo irrigados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver también lo que mencionabas. Decías que el espacio muerto anatómico corresponde normalmente a 150 mililitros. Ahora, entonces, para sacar la frecuencia de la ventilación alveolar, vamos a utilizar el volumen de aire nuevo que entra en los alvéolos y zonas de respiración donde ocurra el intercambio gaseoso cada minuto. Es decir, a todo lo que estamos ingiriendo le vamos a quitar lo que no está participando en la respiración. ¿De cuánto era el volumen corriente? 500 mililitros. Exacto, 0.5 litros, 500 mililitros. Estos 500 mililitros está contando tanto la zona de ventilación alveolar como el espacio muerto anatómico. Y ya mencionó su compañera Frida, me parece, que 150 realmente son del espacio muerto anatómico. Por lo tanto, a 500 le quitamos 150, ¿cuánto nos daría? 350. 350. 350 mililitros. Esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia respiratoria y nosotros nos vamos a ir al extremo más bajo, que era 12 respiraciones por minuto. Con esto estamos haciendo nuestras mediciones. ¿Y cuánto nos da 350 por 12? 4200. 4.200. Lo que quiere decir que el volumen alveolar, donde sí se está llevando a cabo la ventilación alveolar, es de 4.200 mililitros o 4.2 litros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y sí se entiende de dónde salió, ¿verdad? Vale. Eso es entonces la zona efectiva donde se está llevando a cabo la ventilación alveolar. Y esto, como les mencionaba, depende de otros parámetros. Y en este caso, no sé si ya lo habían escuchado, vamos a ver lo que nos habla de la irrigación y lo que alguien nombró como zonas de West. Tenemos tres zonas. En la zona 1, esta es la zona más apical, pero bueno, no vamos a referirnos de forma anatómica. Vamos a decir que hay una zona 1, una zona 2 y una zona 3. ¿Qué tiene de diferente cada una de estas zonas? Si vemos en el caso de la zona 1, ¿cuál es la de mayor presión? La presión, bueno, aquí estamos ejemplificando la presión alveolar, la presión arterial y la presión venosa. En este caso, la presión de mayor cantidad va a ser la presión alveolar. Aquí vemos que el alveolo, digamos que está insuflado, así grandote. Entonces, como el alveolo está muy grandote, vienen aquí las venas y arterias y en el paso, en esta transición, lo que ocurre es que se ocluye porque está súper insuflado este alveolo, está evitando que haya esta circulación, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que la presión alveolar es mayor que la presión arterial y la presión arterial, tiene que ser mayor que la presión venosa. ¿Para qué? Para que haya un flujo de la presión arterial a la presión venosa, pero aún así estos están superados por la presión alveolar. Eso es en la zona 1. En la zona 2, nosotros vamos a ver que, bueno, disminuye, ¿cuál? La presión alveolar. Tanto así que se ve superada por la presión arterial y queda entonces entre la presión arterial y la presión venosa. Vemos aquí el alveolo que está grandote, pero no tan grande como el de arriba y no está obstruyendo tanto el flujo. Incluso podemos decir que su flujo es intermitente. En la zona 1 el flujo es, bueno, casi abolido, ¿no?
en el flujo en el caso de la zona 2 es intermitente. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber una variación durante el ciclo cardíaco. Sabemos que durante la presión arterial sistólica es mayor que la diastólica. En ese caso, entonces cuando sea la sistólica va a superar la alveolar, pero cuando sea la diastólica, la alveolar supera a la presión arterial. Por lo tanto, digamos que se pasa de acá a acá y que va a estar haciendo esto. Por eso en la zona 2 va a ser un flujo intermitente, porque la presión arterial siempre va a ser mayor que la presión venosa en este caso, pero está bailando, se pone acá cuando es sistólica y se pone acá cuando es diastólica y así. De forma media, de forma promedio, podemos ubicarla aquí en medio. Por eso decimos que el flujo es intermitente. ¿De acuerdo? Y ahora aquí nosotros vamos a ver que lo que ocurre es que la presión alveolar y la presión venosa son mayores que la presión alveolar. La presión arterial y la presión venosa son mayores que la presión alveolar. ¿Y esto qué ocurre? En este caso, el flujo está siendo mayor que la presión que hay dentro del alveolo, determinado por el aire, y por lo tanto el flujo en todo momento, no importa si es diastólica o sistólica, nosotros vamos a ver que tiene un carácter de que es continuo, ¿vale? Entonces hay que recordar siempre acá. ¿Cómo son los flujos? Podemos decir que en la zona 1 es nulo, en la zona 2 es intermitente y en la zona 3 el flujo es continuo, ¿vale? Respecto a esto, ¿hay dudas? Sí, claro. ¿Dayan? Se apachurra, pero no tanto. O sea, si te das cuenta, aquí sigue teniendo aire. No es que lo ocluya de forma, este, así por completo. De hecho, eso sería patológico, si lo ocluyera de forma completa, pero no, realmente no ocurre, fíjate, porque si aumenta la presión aquí, en vez de apachurrar empieza a haber una transudación y esta sangre se empieza a pasar a nivel del alveolo y ahora empieza a ocupar. Entonces, de forma normal, nunca se va a apachurrar. Entonces, digamos, no hay una zona 4 donde haya un flujo continuo en ausencia de aire, ¿eh? No, no vayan a pensar que eso se puede, solamente es estas tres, zona uno, zona 2 y zona 3. Y de hecho, hasta recuérdenlo cuando tengan examen, porque van a ver que es una pregunta obligatoria de examen y zona 4 no hay, ni zona cero. Zona uno, zona 2 y zona 3. ¿Ustedes cuáles creen que tenga en el pulmón de forma normal? No. De forma normal, de hecho, solamente va a ser la 3 y la 2. O sea, un flujo intermitente o un flujo continuo. Eso tiene que ser en todo momento. La zona uno ocurre en casos, por ejemplo, de hipovolemia o hipotensión, cuando toda esta presión disminuye tanto que el alveolo sí logra constreñir esto, sí logra ocluir los vasos y por lo tanto el flujo se disminuye. Entonces la zona uno normalmente no debe haber. Zona 2 y zona 3 sí. Zona 2 en las zonas más apicales, digamos, aquí por aquí queda el corazoncito. 10 centímetros arriba del corazón tenemos la zona 2 y 10 centímetros hacia abajo tenemos preferentemente la zona 3, porque esto depende obviamente de las presiones que ejerzan y va a estar directamente relacionado con la fuerza de la gravedad. Y también si nosotros nos acostamos, pues entonces todo terminaría siendo una zona 2 porque todo queda a nivel del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de hecho aquí hay situaciones en cuando hay un cociente de ventilación sobre flujo, puede darnos hacia infinito o hacia cero, que nos puede estar hablando de un cortocircuito o un espacio muerto
Entonces, nosotros decíamos que cuando un alveolo está ocupando aire, pero no está siendo irrigado, como podría ser en la zona uno, que sí está ocupando aire, pero este no está siendo efectivo porque no está siendo bien irrigado, no hay un correcto flujo. Entonces podemos decir que la ventilación es mayor que el flujo. En este caso, tiende a que esto se llama entonces el espacio muerto. Y al contrario, cuando hay irrigación pero no hay flujo, entonces nosotros podríamos decir que el cociente se invierte y tiende a infinito, y esto se le conoce como cortocircuito, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sangre está pasando, pero no está siendo oxigenada. Hay muy pocos cortocircuitos en el sistema. Por ejemplo, cuando hay un conducto arterioso persistente, cuando hay comunicación auricular o interventricular, ahí podríamos hablar de un cortocircuito. Hay cortocircuitos que ocurren de forma normal porque la sangre no está al 100 oxigenada. Entonces, hacia arriba tiende a ser espacio muerto, hacia abajo tiende a ser cortocircuito, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Alguien? Creo que no, gracias. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros estudiamos cuando hablamos de la ventilación y un poquito de la circulación. Realmente no me voy a meter en otras situaciones. Por ejemplo, en el pulmón me ocurre algo muy gracioso, que en todo el cuerpo es al revés. Cuando en el cuerpo falta oxígeno, ¿qué les decía que pasaba? Según la teoría de las demandas de nutrientes o demanda de oxígeno, ¿qué pasaba cuando faltaba oxígeno? Vamos chicos, eso lo vimos apenas. La ¿No era lo vasodilatación. Ay, Hay vasodilatación. Pues fíjense que aquí no aplica. En el pulmón, cuando hay falta de oxígeno, no se vasodilata, se constriñe, vasoconstricción. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos receptores que determinan la cantidad de oxígeno y están acoplados a bombas de potasio, a canales de potasio que permiten la entrada y permiten que haya una vasoconstricción. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? O sea, ¿por qué si en todo el organismo es lógico que necesitamos más oxígeno y por lo tanto vasodilatamos? ¿Por qué aquí ocurre otra cosa? Lo que pasa es que aquí el pulmón dice, si esta zona no está bien irrigada, ¿para qué le mandamos más? Perdón, si esta zona no está bien ventilada, o sea, le falta oxígeno, ¿para qué nosotros le mandamos más irrigación si ya sabemos que no se está ventilando? Estamos desperdiciando esta sangre porque la estamos llevando a una zona donde no está habiendo aire que nos permita hacer este intercambio gaseoso. Entonces decimos, pues lo clausuramos. No nos llega este aire, lo clausuramos. Y así es como se explica esa vasoconstricción. Hay ciertas cosas aquí, que también merecerían estudiar, pero no para fines de la fisiología respiratoria, sino para explicar otras situaciones como ocurren en la hipertensión pulmonar, en donde ahí puede haber extravasación de líquidos, o para explicar también los tipos de derrame pleural, las 7, 8 teorías que explican esto, la obstrucción linfática, el aumento de las presiones pleurales, cosas así. Pero realmente esto no tiene mucho que ver con la fisiología respiratoria